Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwaresfera. Hoy es jueves de presupuesto, y en este caso voy a hacer el presupuesto de un suscriptor que me envió un mail y me dijo: oye Marcos, necesito un presupuesto, hablando para diseño, pero tiene que ser muy particular. Presupuesto sobre unos 2.200 euros, pero el ordenador tiene que ser mini ITX, contar con una 2080 Ti y con un Ryzen de alta gama. Básicamente el chaval se dedica a tema de diseño y lo que necesita es un ordenador mucho más potente que un portátil y que pueda mover fácilmente, sin necesidad de que sea un trasto enorme. Me ha dicho que en cuanto a tema de teclados, monitores y demás, eso no hay problema porque tanto en la oficina como en casa tiene, pero lo que sí que necesita pues es eso, un equipo que tenga movilidad. No es que lo vaya a mover todos los días, pero que sí que lo necesita mover, lo pueda mover de forma fácil y con potencia y todo esto. El chaval se dedica al tema diseño, ¿vale? Entonces ya sabemos que ahí los Ryzen cumplen muy bien su función. Lo que no entiendo es lo de la 2080 Ti, pero supongo que tiene algo que ver con todo su trabajo. Así que dicho esto y sin más dilación, vamos a pasar al presupuesto y vamos a empezar por la caja. Ha sido un tema complicado encontrar una caja y normalmente son caras, pero básicamente encontré esta caja Thermaltake Core V negro, no he tenido la suerte de probarla, y viéndola así súper chiquitita dije, vale, es cúbica, es tipo cubo, pero a lo mejor cumple perfectamente los requisitos. Entonces empecé a mirarla un poco y como vi, pues frontal USB 3.0, no tiene 3.1 ni del tipo C, ¿vale? Pero es formato mini ITX. Y el resto de especificaciones parecían cumplir bastante bien. Es decir, mirando un poco las imágenes que encontraba y demás, pues digo, chachi, mirad, un ventilador de 20 centímetros en el frontal. Es decir, eso va a cumplir perfectamente. Y en la parte de atrás, posibilidad de añadir 2 de 8. Entonces, estaba claro que esta caja sí o sí iba a venir perfecta. Luego, como estáis viendo, el montaje de la gráfica es en el lateral, pero si os fijáis, todos los paneles tienen mucha rejilla, así que la gráfica directamente va a estar cogiendo aire del exterior. Entonces yo creo que era una buena elección y el precio para lo que es una caja mini ITX está muy bien, porque normalmente las cajas mini ITX son más caras, es decir, todo lo que sea un equipo mini ITX suele ser más caro. Aún habían un par de cosas a tener en cuenta, así que busqué un poco más de información acerca de la caja en la misma página de Thermaltake y bueno, pues básicamente veía la misma información que estaba en la página de Coolmod, pero habían unos datos interesantes que necesitaba saber y era cuántos dispositivos de almacenamiento iba a poder meter. Y ahí ya yo creo que quedaba claro que esta caja sí o sí iba a ser para este proyecto. Vamos ahora, porque como entenderéis también, pues procesador y gráfica se comen mucha parte del presupuesto. Vamos ahora a mirar otra cosa que he mirado, que son bastantes imágenes de montajes diferentes. Hay gente que ha montado esta caja con una refrigeración líquida y tal. Yo lo veo innecesario y un poco un sinsentido, es decir, el radiador era demasiado pequeño, así que prefiero la clásica disipación por aire. Y aparte, que tened en cuenta, una refrigeración líquida no está hecha para estar moviendo de un sitio al otro, porque con esos traqueteos, con esos movimientos, podríamos cascar algún tubo, algún raccord o sacarlo de sitio y podríamos tener una fuga. Así que lo ideal era refrigeración por aire. Pero básicamente para que veáis que ha habido bastante investigación detrás. Tocaba el tema de añadir dos ventiladores en la parte trasera y al final me decanté por los Arctic F8 PWM Revisión 2. ¿Por qué estos ventiladores y no cualquier otro de los que hay? Bueno, mirad, por precio está bastante bien, ¿no? Son 7 y 7, 14 euros. Pero la cuestión es que la mayoría de placas mini ITX no tienen muchos controles de ventilador. Y esto os lo digo yo, que tengo varias placas mini ITX y normalmente vienen con el conector de CPU y otro para el sistema. Entonces había un problema, porque si el ventilador del frontal tiene que ir en un punto, el de la CPU en el otro, ¿cómo conectaba estos dos ventiladores? Bueno, al final eso ha decantado un poco la elección de la placa base, que veréis después, que ha sido una con dos conectores. Pero ¿cómo conectar estos dos ventiladores? ¿Habría que comprar una T de estas aparte, un cable que cuesta 7 euros? Pues no,
porque resulta que estos ventiladores, Arctic ya lo ha hecho así hace mucho tiempo y los he traído varias veces en el canal, tienen un conector doble, es decir, este punto iría a la placa base, por ejemplo, y este al siguiente ventilador, y controlaríamos dos ventiladores sin tener ningún tipo de problema. Cuidado con esto, que una vez hice yo el experimento de conectar 8 y no iban bien. Es decir, esto para 2, 3 ventiladores máximo funciona correctamente. Con 4 vas y me estiras, funciona, pero ya ves como las revoluciones bajan mucho. Pero más allá, pues yo lo hice como un experimento. Pero por tanto, con un solo conector de pin podremos controlar esos dos ventiladores traseros. Ahora, en cuanto a la elección de la placa base, difícil, muy caras, muy pocos modelos donde elegir. No os lo voy a enseñar, pero podéis mirarlo vosotros mismos en la página de Coolmod. Habían muy pocos modelos y la verdad es que hay una X570, pues iba a 220. Quizás sería lo más recomendable, pero luego me encontré con esta ARROC Fatality X470 Gaming que, bueno, ya sabéis, con la actualización de BIOS es compatible con estos nuevos Ryzen y que como extra, si os fijáis, nos trae este pequeño antena Wi-Fi. Como estáis viendo, las fases de alimentación vienen con ventilación, las fases de alimentación. No es que sea mucho, pero tenemos bastante. Si os fijáis, es una placa base muy escueta. Pero lo que nos interesaba es que, como veis, CPU fan, aquí tenemos otro controlador de ventilador y aquí abajo tenemos otro control de ventilador. Cosa que en el resto de modelos sí había otra que lo hacía, pero es que son 240 euros y se me da de presupuesto. Aunque yo seguramente me habría ido a por esa placa base, ¿vale? Me habría ido a por directamente la que hay, esta de aquí, esta Horus, y me habría ido directamente a por esta, ¿vale? Pero, claro, es mucha más pasta, tenemos esto aquí, ya empiezan a ser complicaciones que no son necesarias. Y si vamos a ir con una Nvidia tarjeta gráfica, que es lo que el suscriptor me pedía, pues no necesitamos PCI Express 4.0, pues lo tanto yo he creído que la mejor opción era esta. Solo me venía una duda, y es que aquí dice que hay un M.2 en formato PCI Express, algo que venía chachi para el montaje de ese ordenador, pero no encontraba información. O sea, tengo dos placas base mini ITX. En las dos, el puerto PCI Express M.2, el puerto M.2 PCI Express, está en la parte trasera, pero aquí no lo conseguía configurar, o sea, ni confirmar. Entonces me fui a la página de ARROC y dije, bueno, vamos a buscar a ver si realmente está ese M.2, y aquí me aparecía como que estaba el M.2, pero no me sabía explicar dónde. O sea, era un poco extraño. Bien, lo dicho, era un poco extraño. Entonces básicamente encontré una imagen al final donde se ve la parte de atrás de la placa base, que como podemos apreciar aquí está el M.2 de formato completo para que no tengamos ningún tipo de problema y con soporte PCI Express. Dicho esto, ya no quedaba nada más que ir directo a los componentes. AMD Ryzen 7 3700X White Prince, es decir, incluye disipador, 4,4 GHz, AM4 Boxset y, bueno, pues te regalan el Xbox Game Pass, ¿vale? 360,96 €. 8 núcleos, 16 hilos totales, unas características brutales, el procesador que más se está vendiendo actualmente en toda Europa, y no me extraña porque es una auténtica bestia de procesador por el precio que tiene, así que increíble. Y aparte, como se dedica al mundo de la edición, esos núcleos extras le van a venir perfectamente bien. Como se dedica al mundo de la edición, dije, 16 GB de memoria RAM se quedan cortos. Vamos a ir mínimo por 32. Tengamos en cuenta que esta placa base no tiene más capacidad de ampliación. Es decir, solo hay esto. Por desgracia, como no encontré kits de 64 GB, porque no los hay, solo hay de 32, pues era el máximo que de momento le podía meter. Y luego, mirando un poco los precios, me di cuenta que encontrar módulos cada uno de 16 GB de memorias de frecuencia superior a 3200 es una salvajada. Es decir, había encontrado un kit que básicamente era 3800, 3600, 3800 sería lo ideal para este ordenador,
pero se iba a 480 euros. Así que al final mi decisión han sido las HyperX Fury Black 32 GB, 2x16 GB, 3200 MHz, CL18. No son las mejores, pero son compatibles con estos Ryzen. La latencia es muy alta, Saltador, lo sé, pero son módulos de 16 GB cada uno. La frecuencia es muy baja, lo sé, pero como la gran parte de su trabajo lo va a hacer en modelado o edición, realmente tampoco necesita ese extra de frecuencia como en los videojuegos. Aún así sería recomendable las 3800, pero ya digo, es que el precio era un sinsentido. O sea, el precio estaba absurdamente caro, y más cuando hablamos de dos módulos que cada uno es de 16 GB y sean 32 en total. Con respecto a la tarjeta gráfica, mucho problema, muchas imágenes me he tenido que comer, muchas páginas, hasta encontrar el tamaño total que soporta en la caja con la tarjeta gráfica. ¿Por qué? Porque tiene un tamaño máximo, y al final lo encontré, y gracias a eso me pude decidir a una tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica en la que me he decidido es la Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Ti Twin Fan 11 GB GDDR6. ¡Ay! Joder, vaya tirada de nombre. ¿Por qué he escogido esta tarjeta gráfica? Primero, porque es la más barata, y segundo, porque es de las más pequeñas que hay en cuanto a tamaño. Y esto lo podemos ver aquí, las especificaciones. ¿Qué nos dice el tamaño? Aquí está, que son 227 centímetros, 268 milímetros, 27 centímetros. La caja tiene soporte hasta 30, así que en principio, como habéis visto en esta imagen, esta sería del mismo tamaño y quedaría más o menos aquí el final. Entonces, ¿encajaba? Pues dicho y hecho. El resto de 2080 Ti, la gran mayoría, son monstruos mucho más grandes, y si encontraba otra del mismo tamaño era mucho más caro. Así que me pareció una buena opción coger la Zotac. Por cierto, viene con Nvidia Sobrenatural, que, bueno, una copia del Wolfenstein, ¿vale? Pues mira, ya entre esto lo que te regalan y con el procesador ya es algo. Ahora, unidades de almacenamiento. Difícil tema. Primero, unidad de almacenamiento para el sistema operativo, programas más utilizados. Samsung 970 Evo Plus, 500 GB. Sé que los programas de modelado y los programas de CAD, por ejemplo, pesan bastante. Entonces, en lugar de coger la típica 240, pues 500 GB. Es un M.2 por interfaz PCI Express. Es de los más rápidos que hay en el mercado. 120,95 €. No me parece descabellado. Yo tengo la unidad de 240 y ya en su momento me costó 98. Así que yo creo que no habrá ningún tipo de objeción en esto. Unidades de almacenamiento secundarias. Aquí la vamos a tener. Lo más ideal, dado que es un equipo que se supone que va a mover de vez en cuando, serían SSDs. Pero encontrar SSDs de gran capacidad es imposible. Todos aquellos que os dediquéis al mundo del modelado 3D, del render, del CAD, sabréis que los archivos con los que trabajáis son enormes. He visto archivos pesar 300 gigas. Sí, un archivo de un arquitecto que tuve que recuperarle porque se le había estropeado una cosa, y el archivo era un edificio de no sé cuántas plantas con todas las tuberías y todo metido, y pesaba casi 300 gigas el archivo. Entonces, sabiendo esto, la opción era buscar SSDs de tamaño grande, pero se me iban de precio. Se me iban de precio con respecto al presupuesto, y al final me he decantado por coger dos, y esto es importante, dos Seagate Barracuda Compute HDD 2 TB 3,5 pulgadas SATA 3. Son los Seagate Barracuda de toda la vida, lo que les han cambiado el nombre, ¿vale? No hay mucho más que decir. Son 2 TB. ¿Y por qué vamos a coger dos? Porque debemos de ponerlos en RAID 1 Mirror. Sobre todo RAID 1 Mirror. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que lo que hay en un disco duro esté clonado en el otro. Y si uno se casca por movimiento, tendemos el otro. Cambiamos el disco duro principal, añadimos otro más, y de esa forma recuperamos todos los datos y recuperamos la RAID como estaba en un principio. Yo creo que es la mejor solución. Sí, añade un poco de temperatura al equipo, añade un poco de ruido, el típico cric 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 de los discos duros, pero por desgracia, a día de hoy encontrar unidades SSD de 2 TB pues son enormemente caras. Así que para este tipo de trabajos sigo recomendando las unidades de disco duro. Y bueno, chicos, ya solo queda un componente. Y aquí, pues, hablando de la fuente de alimentación,
he estado mirando muchas, sé que tenéis muchos fabricantes, sé lo que me vais a decir, que esta es muy cara, pero al final me decanté por la Corsair RM850i. ¿Y por qué cogí este modelo? Por la I y porque es modular. Esa I significa que tiene conector Link. Es decir, si miramos las imágenes, vemos que tenemos aquí el conector Link digital, lo cual nos permite directamente desde iQ de Corsair poder monitorizar los voltajes, la temperatura y el ventilador de la fuente de alimentación. Y dado que los equipos Mini TX se suelen calentar y suelen tener problemas, me parece que es una opción muy bien elegida para este equipo. Por otro lado, como estáis viendo, es una fuente de alimentación full modular. ¿Por qué? Pues porque cuando montamos un equipo de estas características o de este tamaño, lo que nos interesa es no tener 100.000 cables por aquí conectados a la fuente de alimentación. Si podemos directamente tener solo el cableado justo, pues realmente la instalación será mucho más fácil, no es necesario que los conectemos todos, liberaremos de espacio, mejoraremos el airflow interno y aparte de eso será mucho más fácil de organizar. Así que como fuente he escogido esta, aunque habrían otras opciones, me parece muy interesante por el tema del link de Corsair para poder tener control sobre todo el sistema. Y ahora bien, ¿cuál es el precio de este presupuesto? Me pedía un precio de sobre unos 2.200 euros. Pues bueno, básicamente el precio han sido 2.178,23. Es decir, incluyendo todos los componentes. Este presupuesto no incluye montaje, serían 45 euros más si lo pides en Coolmod y si no, pues te lo puedes montar tú mismo, que te ahorras eso. Tampoco incluye, creo que, los gastos de envío, que son unos 10 euros. Pero bueno, básicamente si le sumamos esos 10 euros, seguiríamos estando en 88, no llegaríamos. Y por último, tampoco incluye sistema operativo, que ya sabes, lo puedes escoger en diferentes tiendas a diferentes precios. Pero bueno, chicos, hasta aquí el presupuesto de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Muchos me pedíais presupuestos mini ITX, así que hoy tenéis aquí un mini ITX de gama alta que espero que sea de vuestro agrado. Si es así, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.